Quiero hoy dar una palabra y el Señor me ha venido hablando mucho todos estos días acerca del poder que tiene el cristiano. Por eso hace 8 días hablábamos del poder de la fe, del poder de la palabra cuando usted ora, cuando usted cree en fe. Y el Señor me hablaba para este día el poder que tenemos en la lengua, el poder que tenemos para bendecir o para maldecir. Y es un poder que el Señor ha entregado, porque recuerden que la Biblia dice en Efesios que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio esa autoridad a la iglesia. Y para este tiempo que estamos viviendo tantas cosas, la iglesia necesita entender el poder que tiene a través del Espíritu Santo para realizar en esta tierra. Y el poder que tiene la lengua es un poder que Dios entregó para que la iglesia bendiga, pero lastimosamente la lengua muchas veces se usa para maldecir, para queja, para todo lo contrario a lo que habla la palabra de Dios. Y vamos a leer ahí en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 al 12. Santiago, capítulo 3, versículo 2 al 12. Yo se los voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, y dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño, pero que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Mire que muchas veces lo que nosotros hablamos es influenciado ¿por quién? Por las tinieblas. Muchas veces, por eso la palabra de Dios es tan clara y dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra los seres humanos, nuestra lucha no es contra las personas, sino con lo que hay en las personas. Y cuando nosotros entendemos que muchas cosas de las que hablan las personas que no tienen temor de Dios, o aún muchas veces nosotros que tenemos temor de Dios, nos damos cuenta que lo que estamos hablando, lo que sale de la boca es influenciado por las tinieblas. Versículo 7, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Versículo 9, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y esa palabra es tenaz, ¿cierto? Es tremenda porque nosotros tenemos todo un poder en nuestra lengua, en nuestra boca, que si es mal usado es un arma que puede venirse en contra nuestra. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos llamó a bendecir este mundo y no a maldecir el mundo. Y nosotros queremos tener poder del Espíritu Santo, queremos tener fe inalcanzable, fe inquebrantable, pero si nuestra lengua es desenfrenada, ahí no hay absolutamente nada. Dios no puede obrar, porque claramente estamos leyendo que yo no puedo con mi misma lengua alabar a Dios, cantarle a Dios, exaltarlo y bendecirlo, pero con mi misma lengua maldecir al quien Él creó. Es algo ilógico. Entonces, el poder de la lengua nos sirve tanto para bendecir como para maldecir. Y debemos tener cuidado porque nuestra boca es un instrumento para bendecir y para adorar. Mi lengua solo puede ser dominada por el Espíritu Santo. Mi lengua yo mismo no la puedo controlar. Por eso antes, cuando uno no tenía a Cristo, uno hablaba, cierto, hacía y deshacía con la boca. Pero cuando uno empieza a tener temor de Dios, uno va a decir algo y algo que lo detiene por acá adentro. Como que no diga eso y a uno como que se le enreda la lengua, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso? Que uno va a tratar de decir algo y como que
no le sale. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede colocar ese dominio en mí, porque la lengua es muy difícil de dominar. Por lo que nosotros hablemos, eso se puede volver en un arma en contra nuestra, y puede volverse un arma con los hijos, con el esposo, con la esposa, aún con el gobierno, con las personas de afuera, porque muchas veces porque siempre se habla de que los hijos honren a los padres, pero los padres tratan de obviar el trato hacia los hijos, y cuando los padres tratan mal a sus hijos, eso es un arma que se les vuelve en contra cuando sus hijos crecen, y después uno dice, pero ¿por qué mis hijos son así? ¿Cómo lo trató usted cuando era pequeño? ¿Cómo trató usted a sus sobrinos, a sus primos, a sus nietos? ¿Cómo los trataba o cómo los está tratando? Y eso es un tema muy delicado porque nosotros queremos ver generaciones diferentes, generaciones restauradas, generaciones de poder, pero si nosotros no bendecimos esas generaciones, lastimosamente no van a vivir el poder. Porque la Biblia dice en Salmos que los hijos son como unas saetas, son las flechas, son saetas, y dice que los hijos van hacia donde los padres los envíen. O sea que esa flecha depende. La distancia que vaya depende del padre. Si sus hijos van bien lejos es porque sus padres fueron padres de bendición, pero si sus hijos no van muy lejos fue porque sus padres no fueron de bendición. Es muy claro, la Biblia lo enseña, la Biblia lo habla. Por eso la Biblia dice, preparen los hijos para el matadero por culpa de los padres, porque es responsabilidad de los padres hacer que los hijos vayan mucho más lejos. Y nosotros estamos hablando de que como iglesia vienen generaciones muy difíciles, pero nosotros que estamos aquí somos los responsables de que esas generaciones sean de impacto, porque estamos siendo de impacto para ellos en este tiempo. Amén. Tenemos que entender eso. Entonces, en el versículo 2, y se los voy a leer en la Reina Valera, porque me pareció muy tremendo lo que dice ahí con lo que está sucediendo en nuestro departamento, que es muy triste. Ustedes saben las noticias que hemos recibido estos días, que es algo que es bien fuerte con lo de estos casos de feminicidio. En Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y yo me colocaba a pensar en esto y yo decía, cuando yo veía la entrevista de este hombre que la pastora envió, yo me vi casi todo la audiencia, por partes me la vi que duró como 3 horas. Cuando esta mujer empieza a relatar esto tan triste, dice que este hombre le decía que si ella le hacía lo mismo que le hizo la otra, la mataba. ¿Y qué sucedió? Su palabra tuvo poder. ¿Y qué sucedió? Se fue a la acción. Y hubo un asesinato y casi produce el de ella misma. Cuando nosotros hablamos, no somos capaces de dominar el cuerpo, y por eso son los asesinatos. Y por eso cuando cogen a todas estas personas, que uno escucha esos casos tan terribles y van y les preguntan ¿por qué lo hizo? ¿Y qué es lo primero que dicen? No sé qué me pasó, no sé qué hice. ¿Por qué? Porque primero lo declaró y después esa palabra tomó un poder en las tinieblas que lo llevó a realizar ese acto de asesinato. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo tratamos a los hermanos de la iglesia, porque la lengua sirve para honrar y para deshonrar. Y por eso el Señor habla de tener tanto cuidado de hablar en contra de las autoridades estipuladas por Él sobre la tierra, desde el gobierno, ¿cierto? Y cuando uno lee autoridad espiritual, habla del gobierno, del mundo, habla de la iglesia y habla de la familia. Y cuando uno se levanta contra esas 3 autoridades que Dios estableció, acarrea, dice la Biblia, maldición. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué sale de mi boca contra los líderes? ¿Qué sale de mi boca contra los pastores? ¿Qué sale de mi boca contra los servidores? ¿Qué sale de mi boca contra mi prójimo? Contra los gobernadores, contra la policía, contra los que trabajan en el INPEC, con las instituciones que ejercen una autoridad. ¿Qué está saliendo de mi boca? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces nuestra fe es entorpecida por nuestra manera de hablar.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque ese poder tan tremendo que Dios nos entregó tiene que ser para bendecir, tiene que ser para que todo esto sea transformado. Uno ve la juventud de ahora y muchos, cierto, y uno a veces dice, es la generación estúpida, pero no son ellos, es lo que está operando en ellos, que es lo que nosotros tenemos que atacar, porque ahorita por una cantidad de cosas se levantan cosas incoherentes que uno no entiende, a cambiar el lenguaje, a meterse con cosas, a cambiar su propio sexo, o sea, una cantidad de cosas que años atrás eso no se veía, la problemática era otra. Ahorita en este tiempo la problemática es esta, pero nosotros no podemos juzgar a estos jóvenes, a esta generación. Nosotros debemos de bendecir esta generación, porque después de que nosotros nos vayamos de este mundo, ellos son los que van a seguir acá. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer que el reino de los cielos se extienda, y ellos son los que van a extender el reino de los cielos. Los de la iglesia infantil, esos niños son los que van a extender el reino de los cielos. Entonces nosotros no podemos maldecirlos, nosotros debemos de bendecirlos a ellos y ver todo lo que está operando en nuestro municipio. ¿Qué espíritu se ha levantado a acabar con las mujeres? Un espíritu de muerte. ¿Qué espíritu está controlando a los hombres que no saben controlar la rabia y se van contra las mujeres? Eso es lo que tenemos que orar, eso es lo que tenemos que interceder para que Dios guarde en este tiempo todo lo que se está levantando, toda la rebeldía que está entrando, todo lo que se está levantando. Hay una iglesia que tiene que bendecir, que tiene que orar. Pero si nosotros caemos en el mismo rol que cae todo el mundo, es que esto como está, es que esto está más podrido que quién sabe qué. Uno escucha a las personas hablando de eso, es que esto tal cosa. Mire, delicado que un cristiano esté hablando de esa manera, porque no ha entendido el poder que tiene la lengua para bendecir, porque es un poder que solamente los cristianos tenemos, nadie más lo tiene. Es un poder que Dios ha dado para bendecir y tenemos que tener mucho cuidado. Si domino la lengua, domino mi cuerpo. Con mi lengua puedo honrar y deshonrar. Con mi lengua puedo juzgar o puedo amar. Por la lengua, la Biblia habla que hasta se dividieron reinos por simplemente la lengua. Y vamos a leer un caso que es muy conocido y está en 2 de Samuel, capítulo 15, del 1 al 12. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 12. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice el título? Traición de Absalón. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y el siervo se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, dirás: Absalón reina en Hebrón. Y luego con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y con la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía
Absalón. Para hacer corta la historia y entender un poco más, lo que Absalón estaba haciendo era que él separaba las afueras del palacio del rey, de David su padre, y los que venían a pedirle consejo, tenían problemas y venían al rey David a contar esos problemas, él los detenía y les decía: mi papá está muy ocupado, él no tiene tiempo para ustedes, pero aquí estoy yo, tengo todo el tiempo para ustedes. Cuénteme sus problemas, qué necesita, venga, hablemos usted y yo. Si alguien me nombrara mi juez sobre todo esto para yo sí poder escucharlos. Empezó a conspirar en contra de su padre, empezó a meter esa lengua viperina en la gente para que se fuera en contra del rey. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 3 en adelante, dice que David tuvo que escapar de Jerusalén porque los hombres que él dominó ya querían matar al rey David. La lengua es capaz de hacer que un hijo se vaya contra un padre. La lengua es capaz de hacer que se divida un reino. Miren el poder tan tremendo que hay en la lengua. Miren el poder tan tremendo que hay cuando yo, en vez de bendecir, maldigo, todo se convierte en consecuencias malas para la familia. Porque eso fue lo que le pasó a David. Después Absalón muere por uno de los generales de David porque vio la oportunidad y lo atraviesa con una espada. Pero ahí es donde tenemos que entender el poder que hay en nuestra lengua. Cómo se levantan a querer ir en contra de lo que Dios estableció. Miren, eso es delicado porque lo que yo hablo es lo que creo. Dice la Biblia que lo que hay en mi corazón es lo que habla la boca. Y eso genera un argumento y los argumentos enceguecen y no se miden los comportamientos. Porque eso fue lo que le sucedió a Absalón. Él creyó lo que habló, que él era por encima de su papá, el principio del enemigo, del diablo. Él se creyó por encima de Dios, se lo creyó y eso le generó un argumento en su mente que le trajo ceguera y no le importó los comportamientos de aún hasta tener el pensamiento de asesinar a su propio padre. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Nuestra boca realmente está siendo para bendecir o para maldecir? Y es que es en todas las áreas. Tal vez yo no veo prosperidad o no veo buenos resultados financieros porque siempre me mantengo quejando de la situación en la que yo vivo. Tal vez yo no veo resultado en mis hijos porque siempre me sigo quejando de los mismos comportamientos que ellos tienen. Tal vez yo no veo resultado en mi hogar porque yo lo único que hago es quejarme de mi hogar. Es que siempre que llego a la casa es así, es que siempre pasa esto, es que él no cambia, es que ella no cambia, es que esto y esto y esto. Y siempre es la misma. Cuando yo oro, en vez de maldecir, cuando usted tiene un problema y en vez de empezar a alegar, usted se calla y se va a orar, va a haber mucho más frutos que usted quedándose ahí renegando, maldiciendo, peleando y estando en el mismo sentir de siempre cuando tiene discusiones. Es más diferente cuando usted va y se arrodilla y se postra y empieza a clamar, empieza a orar: Señor, ya no aguanto esta situación, pero yo oro a ti, Señor. Y empieza uno a hablar, empieza uno a obligar a esa carne, a ese demonio que a veces se quiere levantar en nuestra vida, porque dice la Biblia que la lengua es influenciada por las tinieblas. Y cuando eso a veces se quiere levantar, yo tengo que ir someter eso en oración. Y voy a ver muchos frutos en mi vida. Amén. Sé que estamos viviendo generaciones difíciles, pero no juzguemos, bendigamos. Sí, uno a veces le da rabia con los jóvenes porque toca riarlos, ¿cierto? Y hágale, y ellos son como que no se quieren mover, pero hay que bendecirlos. Esa es la generación que nos tocó enfrentar, una generación que no quiere absolutamente nada, que aquí para ellos esto es blanco aunque sea negro, y si es negro, para ellos es blanco. Para ellos no es sí y sí es no, y entonces uno no sabe ya cómo hablar. Pero es la generación que nos toca vivir y la generación que tenemos que bendecir, y esos son los hijos que vamos a tener. Pero tenemos que clamarle a Dios que nos dé toda la sabiduría para poder criarlos, para poder bendecirlos y llevarlos a que ellos sean no como nosotros, sino como Cristo. Amén. Entonces la lengua, hay que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que es un pequeño instrumento, pero sirve para incendiar absolutamente
todo. Y si usted lee la Biblia, es increíble, hasta Sansón. Ustedes han leído la historia de Sansón, cuando este hombre, por culpa de chismes y de cosas, va a incendiar todo un campamento de la casa de sus padres. Por solamente un comentario, este hombre se llenó de rabia y cogió todos los campos e incendió. Por un momento de rabia, Miriam, ¿cierto?, la hermana de Moisés, ¿qué hizo? Se fue en contra de Moisés. ¿Y qué le sucedió? Lepra sobre su cuerpo. ¿Y sabe eso cómo se llama? Lepra espiritual. Por eso siempre tengan mejor su boca callada. Es mejor callar, dice la Biblia en Proverbios, que aun cuando el necio calla, pasa por sabio. O sea que un necio a veces es más sabio que hasta uno mismo, porque uno a veces habla y habla y habla y desata y desata. Entonces en los matrimonios, ¿cómo no quieren que vengan argumentos de separación si todo el tiempo se habla de separación? Es que ¿para qué estamos juntos? Es que ¿para qué seguimos? Es que pues va a tener el enemigo todo el tiempo ahí machacando, sepárese, sepárese, sepárese. Le va a mantener enviando cosas, situaciones para que se separe. Es que ya no me lo soporto, ya no me lo aguanto. Va a tener más cosas para no soportárselo y para no aguantárselo. Si usted en la iglesia no suelta a esa persona, si usted en la iglesia no suelta al pastor, si usted en la iglesia no suelta a los líderes, pues ese pastor y ese líder va a seguir haciendo cosas para que a usted le hierva la sangre. Es así de sencillo, porque el problema no es la otra persona, el problema soy yo, que no quiero callar mi lengua, que no quiero, callar mi boca, que no quiero atar mi lengua. Y por eso dice la Biblia, que dice, Señor, manda un ángel, dice, coloca un centinela en mi boca para que no hable lo que no es. Entonces, hablar en contra de cualquier persona, hablar en contra de los hijos, del esposo, de la familia, acarrea demasiadas consecuencias. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que sale de nuestra boca, porque nuestra boca debe de ser para bendecir, nunca para maldecir. Y eso es algo que nos confronta demasiado, porque muchas de las consecuencias que vive la humanidad ha sido por lo que ha hablado, ha sido por lo que dice, su rencor. Por eso usted ve cuando se levantan líderes y empiezan a hablar, uno ya sabe qué hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y uno ya dice, ay madre, ya sabemos para dónde nos va a llevar. ¿Por qué? Porque sale solo rencor, sale ira, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y como cristianos debemos entender que hay poder sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo, pero ese poder tiene que ser cuidado para poder ser manejado a la manera como el Espíritu Santo quiere que se maneje. Por eso la Biblia dice que somos templo sagrado del Espíritu Santo. Entonces, más bien, ¿qué hace uno? Refrene la lengua, va y ora. Señor, te entrego a ti esto. Tu palabra dice que tú escudriñas los corazones. Tu palabra dice que tú conoces las profundidades de todo. Señor, yo te coloco este caso delante de ti y tú te encargarás. Y por eso la Biblia dice que yo entro a mi cuarto, cierro la puerta y oro a mi Padre que está en lo secreto. Y mi Padre que está en lo secreto me recompensa en lo público. Entonces yo voy donde Él, hablo a Él, me quejo delante de Él y punto. No me pongo a traer consecuencias. Por eso hay un dicho que dice que la boca se la azote del rabo, ¿sí o no? Y es la verdad, porque uno cuando habla muchas veces son consecuencias y después uno dice, ¿pero por qué? ¿Quién lo manda a uno a ser tan bocón a veces y a hablar lo que no debe hablar? ¿Sí o no? Entonces es una realidad que tenemos que enfrentar. Y yo sé que ahorita, mire, eso por redes sociales, las noticias, eso es una locura. Eso es dele todo el tiempo. Y a mí me tocó parar de ver eso porque ya me estaba contagiando y yo ya quería comentar y yo sí, dele acá. Y me tocó pararle a eso. ¿Por qué? Porque ya me estaba dando llevar a decir cosas que no debe decir. ¿Qué más bien qué hago? Señor, yo te entrego al gobierno, te entrego al presidente, a los gobernadores, a todo. Que lo que ellos van a hacer para el pueblo se realice. Lo bueno y lo que es malo, que no se ejecute, que se caiga, que no tenga poder. Ya, no me pongo a decir que porque eso es delicado. El Señor nos mandó a honrar a las autoridades. Así que
El tiempo lo dirá todo y el Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad, sacará a la luz la verdad. Así que tengan mucho cuidado con lo que usted habla. Mire, tengan cuidado con lo que le dice a sus hijos. Mire, esto es muy delicado. Mire, usted no se puede comparar a un niño de 11, de 12 o de 13 años, porque él no va a tomar muchas veces las palabras que usted está acostumbrado a decir con un adulto, él no las va a tomar como ese adulto, él las va a tomar como un niño porque es un niño y él se va a sentir mal y él va a crecer con eso machacándole en la cabeza. Y por eso muchas veces los niños van al suicidio y se empiezan a lacerar y a cortar. ¿Por qué? Porque hasta en sus propias familias es dele y dele con una cosita y machúquele y machúquele. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo es el trato hacia los niños, de cómo es el trato hacia las demás personas. Amén. Y si el Señor nos mandó a ser una iglesia de bendición, seamos una iglesia de bendición. Y para ser una iglesia de bendición, dice la Biblia que en mí está el poder para la vida, en mi lengua, para la vida y para la muerte. Y que como iglesia seamos todo para la vida. Por eso Jesús nos enseñó en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cristo todo lo que habló fue espíritu y fue vida. Él nunca habló nada para maldición. Y Él es el claro ejemplo que tenemos que seguir para hablar espíritu y para hablar vida. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia en estos tiempos, por más difícil que sea. Así que si usted tiene que pedirle perdón en esta mañana al Señor por las palabras que han salido de su boca, aproveche este tiempo para pedirle perdón al Señor. Porque ¿sabe qué dice en Mateo? Que cuando tengamos que estar delante del Señor, Él nos va a pedir cuenta de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca. Dios mío bendito. Cuando uno esté frente al Señor y empiece a decirle, ¿se acuerda cuando usted dijo esto? ¿Se acuerda cuando usted dijo esto? ¿Se acuerda cuando usted empezó a sacar todo esto a la luz? ¿Se acuerda cuando usted empezó ta? Y el Señor va a sacar allá el cajón así y va a empezar a decir cada palabrita. Desde que usted tuvo uso de razón, que esas palabras que usted empezó a declarar, empezó a decir, el Señor le va a decir, ¿por qué la dijo? Y usted va a tener que dar cuentas de eso. Entonces es mejor cuando estemos aquí pedirle perdón al Señor y cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de declarar las cosas y evitarnos más juicios en el cielo. Amén.